Norman tiene el micrófono apagado. Oración de acción de gracias por sus criaturas. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, se dirijan al nombrarte mis palabras. Alabado seas, mi Señor, por todas tus criaturas y especialmente por nuestro hermano el Sol, que hace amanecer y nos ilumina con su luz, pues Él es bello y radiante con esplendor y grande. Y de ti, Altísimo, nos da imagen. Alabado sea, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas que en el cielo creaste, luminosas, bellas y preciosas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire, las nubes y el buen tiempo, por el cual a tus criaturas das alimento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual ilumina la noche, y es bello y alegre, poderoso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, rige y produce diversos frutos con calorías, flores y praderas, coloridas flores y praderas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Felices aquellos que sufrieron en paz por ti. Altísimo serán coronados. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún viviente puede librar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Felices aquellos que se encuentren en tu santa voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Alabad y bendecid a mi Señor, y dadle gracias. Servidle con gran humildad. San Francisco de Asís. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco, comprometido, nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 26 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del barrio Castilla, aquí en Bogotá. Sean todos bienvenidos, los hermanos que están en la sala, los que nos reciben en cada una de sus casas, hogares, familias, parroquias, comunidades. Invitación cordial para que por favor nos ayuden a compartir este video, a replicarlo a través de las redes de Facebook, de YouTube, de Instagram, de las distintas redes que ustedes conozcan y puedan. Por favor, ayúdenos, denle un like, suscríbase al canal. Eso nos va a ayudar muchísimo para posicionar el video y alcanzar más audiencia. No siendo más, Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días para todos y Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Gracias por permitirnos estar un día más, por la noche, por nuestras vidas, por poder respirar, por cada uno de nuestras familias, Señor, por todos los hermanitos y sus familias. Ayúdanos, Papito Dios, con tu Espíritu Santo, a que cada día perseveremos, a que cada día estemos acá todos los días para escuchar tu palabra, para escuchar eso que nos das y nos sostiene diario, Señor, esas 24 horas. Muchas gracias, Papito Dios, por ese desayuno tan agradable que nos das. Padre Santo, te pido que con tu Espíritu Santo nos ayudes a abrir el oído, a tener ese corazón dispuesto, nuestra mente, que seamos dispuestos para ti, Señor, a escuchar tu palabra y podamos esa palabra que tú quieres que nosotros digamos, porque no somos nosotros, sino eres tú, Señor, con tu Espíritu Santo, para que nosotros compartamos lo que tú quieres que nosotros digamos. Amén. Escuchemos. De la profecía de Ageo. El año segundo del rey Darío, el día 21 del mes séptimo, llegó la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto de la gente: ¿quién de entre ustedes queda de los que vieron este templo en primitivo esplendor? Y el que ven ahora, ¿no les parece que no vale nada? Ánimo, pues, Zorobabel,
oráculo del Señor. Ánimo también tú, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Ánimo, gentes todas, oráculo del Señor. Adelante, que estoy con ustedes, oráculo del Señor del universo. Ahí está mi palabra, la que les di al sacarlos de Egipto, y mi espíritu está en medio de ustedes. No teman, pues esto dice el Señor del universo. Dentro de poco haré temblar cielos y tierra, mares y tierra firme. Haré temblar a todos los pueblos que vendrán con todas sus riquezas y llenaré este templo de gloria, dice el Señor del universo. Míos son la plata y el oro, oráculo del Señor del universo. Mayor será la gloria de este segundo templo que del primero, dice el Señor del universo. Y derramaré paz y prosperidad en este lugar, oráculo del Señor del universo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos y cada uno de esas palabritas que el Señor nos dijo hoy, a ver qué quiere que nosotros hablemos para que compartamos. ¿Quién quiere empezar?
María, creo que es. Sí, Sí, Rosita, muy buenos días, Dios les bendiga. Un gran abrazo. amén. Adelante, Luquita. Bueno, hoy, esta palabra de hoy me hace pensar cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y está relacionada con la palabra también de ayer, que Herodes preguntaba y quería saber quién era Jesús, si era un profeta, si era aquellos. Y pienso yo hoy también en la vida de cada uno de nosotros, en mi vida, por ejemplo. Voy a dar un pequeñito testimonio. Aquí donde estamos es muy difícil proclamar la palabra, vivirla, de pronto para los que, porque viven en otro, como en otro mundo, ¿no? Como que no conocen del Señor, no quieren saber. Las iglesias se llenan de latinos, pero son llenos porque, pues, gloria a Dios, de verdad que los latinos, eh, yo creo que es la iglesia del Señor, de verdad, los que son por millones. Y, y cuando yo me subo en el bus, por ejemplo, cuando no puedo compartir, entonces cuando se inicia la oración y se tiene que eh, persinar, entonces como que uno dice, ¿dónde está el testimonio? O sea, porque nadie lo hace, entonces la vergüenza o lo que sea. Entonces, ¿dónde está mi testimonio y dónde está ese conocimiento del Señor que yo tengo para, para poder dar ese testimonio, si no, si ni siquiera para hacer, para colocar, para asignarme, me daría vergüenza. Entonces pienso yo que hoy a mí el Señor me dice es cómo tengo que dar testimonio si yo conozco al Señor. O, por ejemplo, en esta oración que inició Norman, pensaba yo, eh, ¿quién es Jesús? Sabemos que es el Hijo de Dios enviado para salvarnos, pero Él en la creación de lo que se hablaba en la oración de San Francisco, que lo decía Norman ahorita, es el dueño de toda la creación cuando nosotros nos damos cuenta que por Él fue hecho todas las cosas, que el Señor hizo todo y todo está bajo su control. Él es el dueño, Él es el rey. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cómo nosotros que tenemos ese encuentro personal con el Señor y podemos de pronto, ni siquiera para darnos aquí en el caso mío? Entonces, siempre ahí está como la cosita, bueno, yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pues que pase lo que pase, crean o no crean, si les gusta, si no les gusta, y ahí es donde nos damos cuenta que con el testimonio que yo estoy dando es si conozco o no conozco quién es ese Dios el cual yo reconozco como mi rey, como mi Dios. Y que tengamos la certeza, que tenga la certeza, que no me dé miedo, que pueda decir, como lo dijo Pedro, porque eso solamente lo hace la gracia del Espíritu Santo que está puesta en nosotros, que lo conocemos y que afirmamos y que decimos nosotros a veces no somos coherentes, que somos seguidores de Jesús y que podemos en un momento de euforia decir, entregar la vida, hacer tantas cosas, pero que de verdad, en realidad nosotros con esa certeza hagamos lo que tenemos que hacer, no solamente reconocerlo como Dios de nuestras vidas, sino darlo a conocer a los demás sin miedo y que nuestra fe de verdad siga creciendo, que nuestra fe de verdad sea coherente con lo que decimos y con lo que hacemos. Yo creo que eso es lo que la palabra me dice hoy, que nosotros reconozcamos quién es ese Dios, como lo hizo Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir, el que vino a salvarme, a restaurarme y a liberarme. Amén. Muchas gracias. Gracias, Luquita. Adelante, Nancy. Perdón. Sí, muy buenos días. Sí, yo pienso también que ayer terminaba el evangelista contándonos que Herodes tenía ganas de conocer al Señor. Nosotros, ¿cuál queremos que sea nuestra relación con el Señor?
¿Y quién decimos que es el Señor? Estoy tratando de recordar la verdad, no, estoy pienso y pienso y no me acuerdo la palabra que utilizó ayer Norma de Santa para decir que algunos se relacionan con el Señor de esa manera. Si Norma me Simpatizante. simpatizando. Nosotros, sí, inmediatamente escuché esto, dije, para muchos el Señor, nuestra relación con el Señor es de simpatizante, entonces pueden decir, sí, el Señor es lindo, bonito, es amor, todo es Dios, todo es amor, pero yo pienso que todo eso se quedaría en palabras rosas si realmente no nos compenetramos con Él, si realmente no nos abrimos ese corazón de par en par para que Él transforme, para que Él nos ame, para que Él nos reconstruya, como dice la primera lectura. Sí, nosotros en estos días que hemos hablado del templo, el templo de ladrillo, el templo, pero también este templo que el Señor ha hecho lugar de su morada, que somos templo del Espíritu Santo. Si nosotros dejamos de ser simpatizantes y dejamos que el Señor reconstruya ese templo, mire, ese templo va a ser mejor que el primero. Hemos dicho varias veces, recordemos de dónde nos sacó Dios, recordemos quiénes éramos antes y quiénes somos ahora, que no somos perfectos, eso sí, no somos perfectos, porque no vamos perfectos solo Dios, pero si nos dejamos entregar por el Señor, si dejamos que Él obre en nosotros y dejamos de ser esos simpatizantes y de verdad lo dejamos actuar, dejamos que el Espíritu Santo viva en nosotros y no arrumados, sino actuando, vamos a ver maravillas y eso se va a notar en eso, en el bus, cuando nos tenemos que dar la bendición, como dijo Roquita. A veces también me pasa cuando voy en el Transmilenio o en la calle y me tengo que persignar, dar la bendición, uno como que no porque esté negando de Dios, sino porque piensa uno que la gente lo va a tachar de loco, de fanático, no sé, pero siempre, pero no, yo ya superé eso, pero sí se siente, ya mostrarlo en todo ese sentido, aunque eso no nos importe, en el trato entre nosotros mismos, no más aquí, hablamos de Dios en la comunidad y cómo nos tratamos entre nosotros, si nos escuchamos, si nos toleramos, tolerancia en el buen sentido de la palabra, si nos comprendemos, si nos apoyamos, si se puede decir como dice en el Evangelio, mira cómo se aman. Y el Señor nos lo dice, que en eso los reconozcan, que en eso los reconozcan, en que se amen unos a otros. Yo creo que nuestros actos hablan más del amor que las propias palabras. Y para terminar ya con esta intervención, el Salmo, qué hermoso que se nos note en el rostro y ya como lo dije, en nuestros actos, en nuestras relaciones, que verdad el Señor está habitando en nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más? Celina, Rosita. Adelante, Michelle. Gracias. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro que el Señor nos ha regalado una reflexión tan hermosa y nos pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Hermosos los testimonios que nos han comentado hoy, porque el Señor nos ha permitido entrar como en esa presencia que el Señor nos dice, bueno, quienes se avergüencen de mí, yo también me avergüenceré ante el Señor de presentar a aquellos a quien yo, el Señor, me confió y ellos me dieron la espalda. Hoy de verdad que las lecturas tocan nuestros corazones para saber entender cuánto sinceramente amamos al Señor. Somos unidos en nuestra fe. ¿Cómo conservamos nosotros esa presencia del Señor a nuestro interior? A veces sí, nos debe dar vergüenza cuando lo ofendemos,
cuando quizás le damos la espalda, cuando quizás no queremos hacer el bien y lo rechazamos. Pero hoy el Señor nos llena de gracia para darnos a entender que hay algo más poderoso en nuestro interior y es su presencia cuando tomamos la Eucaristía, cuando nos acercamos al Señor y somos conscientes que es presencia viva del Señor. Nosotros a veces, cuando compartimos la Eucaristía, a veces discriminamos la fila. Sí, a veces discriminamos la fila porque preferimos siempre estar por el lado del camino del consagrado, de quien nos da en manos del Señor esa consagración. A veces no recurrimos a quienes han sido consagrados de pronto para ofrendar también la Eucaristía. Esto es hermoso porque es una reflexión que nos lleva a interiorizarnos entre nosotros para saber quién es el Señor para mí, cómo lo trato yo, cómo lo miro, cómo lo observo, cómo lo atesoro, porque es un tesoro para nosotros. Y a través de la primera lectura, aquí el profeta Ageo nos hace reflexionar también cómo contemplamos nosotros ese lugar donde adoramos al Señor, qué tanto lo respetamos, qué tanto hacemos de ese templo sagrado ese lugar de oración. Muchas veces lo descuidamos, a veces no nos atendemos ni contribuimos también para que en nuestra comunidad ese templo sea sostenido, porque es que depende de nosotros, depende de cada uno de los miembros de una parroquia. ¿Cómo podemos levantarle ese lugar al Señor y no descuidarla? Porque a veces en esos descuidos se presenta como aquellas ocasiones donde hay oscuridad, donde hay escepticismo, donde falta ese deseo de amor, de amar, de venerar, de servirle al Señor con todo el amor. Hoy nos toca el corazón la palabra del Señor. Miremos cómo está ese templo, lugar al cual siempre nosotros rendimos ese culto. Y el salmista nos invita hoy a expresar esa alabanza. Señor, dame salud, dame, Señor, tu rostro, dame esa alegría, Señor, de poder contemplar todo lo que has hecho por mí. Señor, perdóname todas las veces que involuntariamente te he dado la espalda. Involuntariamente, Señor, no he hecho tu voluntad, pero hoy quiero, Señor, decirte, aquí estoy. Conságrame, Señor, cada día. Conságranos a todos, Señor, porque todos también incurrimos en errores, pero hoy ante todo pedimos ese perdón, Señor. Ayúdanos a conservar ese templo tuyo para que siempre sea nuestra propia morada en donde la presencia tuya brilla y brilla para siempre, Señor. Amén, Rosita. Gracias. Gracias, Miseli. ¿Quién más? Bueno, si hay alguien más que quiere compartir, bien puede hacerlo y yo les voy a compartir mientras tanto lo que el Señor me puso en mi corazón. Yo veo como las hermanitas en esas preguntas, esas dos preguntas que el Señor hizo. ¿Quién dice la gente y quién dice, me pregunta a mí, quién dice que soy yo? Jesús para mí y para la gente. Vemos que el Señor, pues en la época de antes, como en la primera lectura que Él dice, la palabra pactada con vosotros cuando salías de Egipto y mi espíritu, Él les dio desde allá está el espíritu con ellos, desde allá, no es solamente ahorita. Y viene esas preguntas y que Él es el dueño de todo, del oro, la plata, todo íntegro, todo, hasta el aire que nosotros respiramos. Mucha gente, yo me ponía a pensar había un eso que la gente, por ejemplo, ahorita cuando la pandemia, cuando sufría, pues que uno respira mal o algo así, cuando mi hijo pequeño no va, que
al médico que le pongan ese oxígeno, porque si no, no puede respirar. Y eso vale un dinero, eso vale dinero, porque eso, pero el Señor, ¿cuál de nosotros nos ponemos a pensar ese aire que el Señor nos da para poder vivir, respirar? Imagínese si 1 o 2 días en un hospital de un oxígeno, ahora que mi mamá tiene, y uno se da cuenta que toca recargar ese oxígeno y cuánto no vale. Y entonces yo decía, y el Señor nos da desde que nacemos gratis ese oxígeno, ese aire, y nosotros nunca valoramos al Señor de eso. A veces yo lo digo por mí, porque la verdad yo nunca pensaba, "Uy, no, pues imagínese donde tuviéramos que pagarle el aire por respirar al Señor, tendríamos deuda o tendremos todo el mundo deudas impresionantes, pero el Señor, todo eso, el amor tan grande que el Señor nos da, tampoco lo sentimos, tampoco lo vemos, tampoco no nos fijamos que todo lo que el Señor nos da, eso cuesta. Y el Señor, yo creo que en su corazón achicharrado de ver que ni siquiera podemos valorar, ni siquiera le damos gracias, Señor, por ese respiro de hoy, por estar al lado de nosotros. Eh, Eso, así como esa pregunta me hace, yo decía, pues yo aún no entiendo porque en una época pues todos vamos por el mismo camino, que al principio de la vida de antes, como decían las hermanitas, era una cosa a la vida de hoy, de nosotros. Entonces vemos al Señor ya diferente, vemos que el Señor es nuestro todo, el Señor es el que nos sostiene, que si nosotros nos dejamos amar, sentimos de verdad abrir ese corazón y nos dejamos amar por nuestro Señor, somos nuevos, somos esos templos nuevos que el Señor quiere que seamos felices, que lo amemos a Él también, que reconozcamos que Él es el dueño de todo, que Él de nuestras vidas empezando y todo lo que el Señor nos da, puede ser el dinero, las cosas, la casa, el carro, qué sé yo, todo lo que uno hace es gracias a Papito Dios. No es gracias a nadie o no es porque yo pude o no es porque nada de eso. Así que ojalá que en esas redes ahorita, porque pueden pasar muchísimas generaciones, y si nosotros le preguntamos ahora a los niños, y somos nosotros los adultos los culpables de que los niños ni siquiera sepan quién es Jesús. En la época de los apóstoles, pues sabían que Él sanaba, que les daba, les proveía las cosas que ellos necesitaban, que les sanaba las enfermedades, bueno, todos los milagros. Pero a través de los años, pues los jóvenes ahora que miran en el internet son otras cosas, pero es el superhombre que fue de pronto de la época de los apóstoles, pero no enseñamos a que él no en esa época fue así y que estamos en esta generación y es el mismo Señor, el mismo que nos sana, el mismo que nos da la vida, el mismo que nos provee. No es que Él pasó en esa época y ahorita es otro, no, es el mismo Señor, pero eso es lo que tenemos que hablar y decir y tener ese testimonio, como decían las hermanitas, no tanto de echarnos la bendición, sino gracias a la vida de Norman, yo digo ese, como lo utiliza el Señor y todo lo que nos ha enseñado, que ya no nos dé pena sentarnos al desayuno y enseñar al niño a que dale gracias por ese desayuno, al menos empezar por eso. Yo antes, pues como que con mi familia empezando que pues lo miren, pero ya no, ya yo les digo, gracias al Señor, porque muchos dicen, uy, es que, uy, pues sí, por fin fue tal cosa, que tanto no, que le digo, pues gracias al Señor, dele gracias. Y me miran así como todos, pero ya no me da nada, ya no se me hace que así me miren o de pronto piensen otras cosas de mí, ya me resbala como el cuento. Pero sí hay que empezar y yo, gracias a Dios, yo digo que no yo, pero sí el Señor me ha ayudado para que me quite como esa cosa que tenía, ay, ¿será que les digo? Ay, ¿será que no? ¿Y qué van a decir? O lo primero que lo van a señalar a uno, pero ya no.
Entonces ya ellos están enseñando y ya dice, uy, sí, gracias a Dios, tal cosa. Entonces es eso, es el testimonio que uno puede dar. Así como Pedro fue el primero que llegó y dijo, el Mesías de Dios, que seamos esa seguridad de cuando podamos enseñar, cuando podamos ser testimonio, cuando eso que no nos dé pena, que no nos dé pena si nos juzguen y nos miren mal, no importa, porque es lo importante es el Señor. Y ojalá en las redes ahorita, porque eso es otra generación y otra, como dice el Señor, antes era una cosa, antes no había ni buses, antes no habían sino los caballos, los camellos, todo eso, ahorita son esas redes que son esos tenaz. Entonces, que aprovechemos todo eso. Yo llego y yo tengo un grupo que yo pongo muchas personas, a veces le digo, ay, me cuentan cosas a raíz de mi trabajo, entonces yo le digo, ay, vea, la voy a agregar al grupo eso y eso ahí va creciendo y va pudiendo orarle al Señor, va a hablarle, más que todo no llegar y rezar, pues también sirve el Padre Nuestro, pero es de tener ese amigo fiel, que es el único que no se equivoca, el único que no nos deja abandonados y siempre lo vamos a tener ahí. Entonces ellos dicen, oye, es que usted es evangélica. Yo no soy evangélica, pero son cosas que uno va aprendiendo y el Señor es el que le quita a uno como el miedo y de eso de poder decir y hacerles y ayudarle a los otros para que también, y lo más importante, digo yo, ojalá que Papito Dios nos dé toda esa capacidad de enseñar a los niños, porque es lo mejor que hay. Yo le doy gracias a Dios que de tanto, pues, el Señor le ayudó a mi hijo mayor, porque los dos, tiene dos hijitos y ya la esposa oran. Él también los puso en un colegio católico de monjitas y todo, pues bendición, porque yo le decía a mi hijo, ya en los colegios, ni siquiera el Padre Nuestro que nos hacían antes cuando nosotros estudiamos, eso se acabó. Entonces la mayoría llegan a los colegios y entran al salón, ni siquiera. Ay, yo creo que Olguita también, yo pienso que gracias a mi Dios, Olguita es profesora y todo eso, y ella yo creo que también hace lo mismo y es muy bueno eso porque son esas generaciones que eso es lo que va a ayudar a las que siguen de los hijitos de ellos y todo. Pues sea bendición del Señor, pero que seamos esos Pedros, porque no es solamente la pregunta que hizo el Señor en esa época a los apóstoles y luego que la gente que decían de él, pues en esa época la gente lo que dije ahorita, decían de lo que él hacía, pero como solo que se quedó allá, solo piensan que eso es, entonces lo que tenemos que mostrar es que así en esa época, en esas generaciones de Egipto, de cuando salieron la gente de allá, es la misma que tenemos ahorita de sacar a esa generación que está muy dura hacia atrás. Entonces, ese es mi compartir y que el Señor nos ilumine y nos ayude para que no nos dé pena mostrar y así sea con lo que sea. Hablar de Papito Dios y que Él está ahí. Amén. Andrea, creo que está levantando la mano. Ay, sí, buenos días. Buenos Como, días. em, el Señor me habla a mí, donde dice que míos es el Señor todo creído, dice así. Me gusta cuando Él dice con esa propiedad que míos son la plata y el oro, oráculo del Señor, del universo. Entonces es como declarando su poder ante el mundo, ante todos nosotros, y diciéndonos que Él nos ha sacado desde las antigüedades, de todas adversidades, de todas esas dificultades como la esclavitud que sacó a los de Egipto, y siempre que los que fueron firmes con Él los ha mantenido y ha mantenido
como toda esa tradición de seguirlo a él y que él siempre, el que pues lo reconoce, siempre lo va a tener como con este premio hacia el otro Jerusalén, hacia el otro mundo. Entonces, es eso, es el seguir con él, afirmándolo y declarándolo como el Señor de todos nosotros. Y pues como decían mis hermanitas, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, y siempre darle el primer lugar a él ante el universo. Em, nos dice que ahí está la palabra, que ahí, como dice, ahí está todo en la palabra, nosotros lo podemos conocer, lo podemos vivir, lo podemos también enaltecer y siempre reconocerlo como ese Dios también de petición y de auxilio, ¿no? Cuando dice, tú eres mi Dios y mi protector, ¿por qué me rechazas? Muchas veces sentimos eso, que no vemos a Dios, que no actúa cuando nosotros queremos algo, pero Él siempre está con nosotros. También es cuando envía tu luz y pues tu verdad, que ellas me guíen. Eso es, él envía todo lo que es la verdad, lo que es la justicia, y a veces, muchas veces no vemos justicia en nuestra vida, o cuando dice que somos enfermos o que somos, digamos, estamos atados a cualquier otro problema en nuestra vida, nos sentimos como amarrados, como que Él no nos escucha, pero por algo Él nos está pasando por esa prueba para probarnos y sentir que nuestro futuro él no lo va a recompensar y es por algo que nos está pasando para probar nuestra fe, como dice la palabra, que Él prueba con el hierro y con el oro, o sea, quemando el hierro para probarlo. Así se prueba el oro y se prueba pues todos los metales para saber su calidad, ¿no? Entonces, pues así estamos nosotros, que no nos perturbemos por cosas que nos pasan o que nos dicen muchas veces y nos quedamos ahí, sino que esa es la, ¿cómo se dice? Esa es como la recompensa y la certeza que debemos de tener en Él, en su palabra y en su esperanza de que Él no nos va a abandonar ni no, y que tenemos toda su protección. Tenemos todo, sino que a veces, muchas veces en medio del mundo, no aclaramos qué son las bendiciones claras que Él nos da. Amén. Gracias. Gracias, Andreita. Adelante, Norman, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Yo subtitularía la liturgia de hoy como la importancia de conocer a Dios. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Porque es tan importante saber con qué Dios estamos tratando. Y continúo, como lo decía Nancy, con el tema de ayer. Porque es que muchas personas, como no conocen bien de Dios, por eso es que terminan siendo solo simpatizantes de Dios. Lo siguen por momentos, así como, por decir algo, los ídolos de hoy en día, ¿no? Los músicos. Hubo un cantante vallenato aquí en Colombia que la gente lo seguía muchísimo, pero comenzó a tener algunos excesos de alcohol, no sabemos otras cosas, y hasta por ahí cometió un error gravísimo en una tarima por ahí con un niño, y enseguida la fama se le fue al piso, se le fue al piso, porque la gente, pues son simpatizantes, son seguidores. Y yo diría que Dios tiene muchos seguidores, muchos, demasiados tal vez. Gente que está con Dios por ocasión, por emoción y por condición. Bah, se me salen esas tres palabras ahorita. Por ocasión, por emoción o por condición. Por ocasión, pues porque se dio
la oportunidad, por ocasión, por emoción. Ay, me dieron ganas de orar, me dieron ganas de leer la Biblia, me dieron ganas de ir al grupo de oración, me dieron ganas de ir a misa, me dieron ganas, por emoción. O no, es que me he sentido como triptongo, me he sentido como achantado, me he sentido como mal, entonces voy a ir a buscar de Dios porque es que sí, ¿verdad? Me siento como raro, me siento como mal, me siento como por emoción. O por condición, porque lo necesitan. Entonces es cuando viene, por decir algo, la tragedia, la crisis, el problema grave, la dificultad, algo que nos causa miedo, susto, por ejemplo, cuando una jovencita queda embarazada o cree haber quedado embarazada, busca de Dios por condición, ay Dios mío, ayúdame que no. O cuando uno le van a rematar la casa, entonces, ay Dios mío, ayúdame que no me van a rematar. Pero de resto no buscan a Dios. No buscan ¿por qué? Porque no lo conocen, no lo conocen. Y yo creo que el mundo está bastante lleno de eso, de lo que nos hablaba Ruquita, es tenaz. Dicen por ahí que casi todo el mundo es ateo hasta cuando el avión se comienza a caer. Hasta cuando el avión falla, todo el mundo es ateo, pero a partir del momento en que el avión comienza a fallar, ahí sí ya todos se vuelven creyentes. Ay, Dios mío, ayúdanos. Y ahí sí, no importa si nos están mirando o no nos están mirando, comenzamos a echarnos bendiciones, etcétera, etcétera. Qué importante es conocer de Dios. Una vez que Jesús estaba orando solo, estaba orando en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Quiero resaltar algo aquí, es que Jesús no estaba rezando. La palabra rezar significa de alguna manera estar repitiendo palabras. Jesús era orando, dialogando con Dios, porque la traducción correcta de la palabra oración es dialogar, dialogando. Y en ese diálogo con Dios, en ese coloquio con Dios, surge esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Él estaría hablando el Padre al Hijo, ¿qué le estaría diciendo? A lo mejor el Padre le estaba diciendo al Hijo, mi hijo, hay mucha gente hipócrita en este mundo. Hay mucha gente que no te sigue de verdad, que no te sigue a conciencia, que no te sigue porque realmente te ame. Te siguen por ocasión, por emoción, por condición. Si quieres, hagamos un censo, hijo, que hoy en día están de moda los censos y las encuestas. Imagínese usted al padre diciéndole eso al hijo. Hijo, hoy están y como hay tantas redes y todo eso, pues hazlo por medio de YouTube, haz una encuesta, a ver, ¿qué dice la gente que eres tú? Y entonces Jesús llama a sus 12 influencers y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista. La gente, ¿no? ¿Qué dice la gente? Lo que hemos escuchado, lo que la gente comenta. Otros dicen que eres Elías. Ustedes estaban mirando las preguntas que iban a colocar en la encuesta por YouTube. Otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. O sea, no había seguridad, en la gente no había seguridad. ¿Quién es Jesús? No sabían todavía. No tenían ni idea. Entonces, cuando la gente no tiene ni idea de algo, simplemente hace supuestos, hace juzgamientos, hace prejuicios sobre las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace prejuicios? ¿Por qué hace la gente prejuzgamientos de algo? Por ignorancia, porque no saben de lo que se está hablando.
no sé, algún tema actual que de pronto desconozcamos, de lo que no tengamos casi información, de lo que de lo que no sepamos. Hablaba en estos días con alguien, la verdad ya no recuerdo con quién hablaba, de que nuestros tatarabuelos, la riqueza, por ejemplo, para ellos, la riqueza de nuestros tatarabuelos era tener una tierra, un pedazo de tierra. En ese tiempo, hablarles, por decir algo de industria o algo así, no, para ellos no, nada que ver con eso. Entonces, para ellos la tierra era el tesoro y no existía otra cosa. Y si se les hubiera hablado de otra cosa, a lo mejor no hubieran creído. Pero pues luego vino la industria, por decir algo. Y entonces ya surge la industria y para mucha gente pues era rarísimo, ¿no? Pues que alguien venga al campo con un tractor cuando teníamos bueyes antes. Entonces ya surge la industria y todo eso y se abre un panorama distinto y ya la gente comienza a hablar de industria y que es otra manera de ganarse el dinero. Bueno, estoy dando un ejemplo, estoy dando ejemplos. Pero luego viene otra etapa. A ver, la tecnología. Vamos a hablar de la tecnología. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que a través de la tecnología la gente fuera a producir dinero y producir riqueza, por decir algo? Entonces, primero eran las tierras, luego la industria, luego la tecnología. Y ahora, en este tiempo, son las finanzas. ¿Quién se iba a imaginar eso? Si yo me pongo a hablarle a mi tatarabuelo hoy en día de finanzas, pues mi abuelo va a quedar gringo. Le voy a estar hablando en mandarín, le voy a estar hablando en ruso. Y si pongo esto en el contexto del evangelio de hoy, la pregunta que yo me haría es, ¿será que la gente entiende de qué le estamos hablando nosotros cuando les hablamos de Jesucristo, de Dios? ¿Será que la gente entiende? Bueno, podríamos decir que es que hay algunos que se hacen los tontos. Hay otros que no les interesa. Pero yo pienso que hay algunos que de verdad son sinceros y no entienden. No entienden. Entonces continuó con el evangelio. Bueno, ellos contestaron eso, que Juan Bautista, que Elías, que otro profeta. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, eres el Mesías. ¡Wow! ¡Pah! Aquí explota todo. ¿Sí? Según esta misma narración, si fuera en el texto paralelo que es Mateo, Jesús le estaría diciendo a Pedro, eso que acabas de decir no es por tu propia inteligencia, fue el Espíritu Santo quien te lo reveló. Por revelación, fue por revelación. Pero Pedro le da donde es, Pedro le pega a donde es. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el esperado, el consagrado. Es como si yo le dijera algo a mi tatarabuelo ahorita de cómo se gana la gente la vida y mi abuelo entendiera y mi tatarabuelo dijera, sí, sabe que sí. Wow, yo diría, o al contrario, que mi tatarabuelo me dijera a mí, Norman, por allá en el 2025 la vida se la van a ganar de esta manera. Cuando yo, de pronto con la mentalidad de mi tatarabuelo, diría, eso es increíble, no puede ser, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede funcionar eso? Pedro se está adelantando aquí muchísimo a todos los demás, porque Pedro, por revelación de Dios, entiende, conoce, sabe quién es Jesús. Esto me lleva a sacar otra conclusión, y es que en el mundo falta demasiada revelación.
falta mucha revelación. También me lleva a pensar algo. ¿Cómo sabemos si alguien conoce a Dios de verdad o no lo conoce? ¿Cómo podemos saber? Según la Biblia diríamos, por sus frutos los conoceréis, por la Biblia, en la Biblia. Pero hoy en día también podríamos decir, espera y mira cómo reacciona una persona y según sus reacciones ahí te vas a dar cuenta si esa persona conoce de Dios o no conoce de Dios. Esto lo voy a profundizar con la primera lectura. Una buena manera de conocer las reacciones de una persona ante las distintas circunstancias de la vida, una buena manera, perdón, de saber si la persona conoce de Dios o no, es cómo reacciona ante las distintas circunstancias de la vida. Por ahí hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo les diría, dime cómo reaccionas y te diré si crees en Dios o no crees en Dios. Pero llama mucho la atención en la última parte del Evangelio. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. No le digan a nadie, no le vayan a decir a nadie que yo soy el Mesías. ¿Cuál hubiera sido la reacción de la gente si ellos les comienzan a decir que Él es el Mesías? Voy a decirlo de esta manera. Tal vez se hubieran tirado todo el trabajo. Tal vez la gente hubiera dicho, pues si es el Mesías, no lo toquemos, no le hagamos nada, no lo juzguemos, no lo critiquemos, no hagamos prejuicios en contra de Él, no lo prejuzguemos, no digamos nada, dejémoslo hacer lo que Él quiera. Todo. ¿Por qué? Porque como es el Mesías, entonces, voy a decirlo de esta manera, se vuelve como intocable. Y pues si se vuelve Jesús intocable, pues no lo van a matar, no lo van a llevar a la cruz, no hay redención, no hay resurrección, no hay salvación, no hay vida eterna. ¿Saben por qué Jesús entonces les dijo eso? Que parece que a nosotros nos parecería loquísimo. Porque el Señor conocía cómo reacciona la gente hipócrita. Porque Jesús sabía cómo iban a reaccionar ellos. Entonces por eso les dice, no les digan nada. Déjenlos. Déjenlos en su ignorancia. Déjenlos en su falta de conocimiento. Hay casos en que nosotros decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Si yo le digo a mi tatarabuelo, en el año 2025 la vida se va a ganar de esta manera, mi abuelo me va a decir, usted ve que se volvió bobo, usted que se volvió loco, ¿qué pasó? Está fumando esa hierba verde, ¿usted qué? Se pone bravo mi tatarabuelo al decirme eso. Pero porque él es mi tatarabuelo y él está viviendo en una época distinta, en un tiempo diferente. ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos con ese de cállense, no le digan a nadie que soy el Mesías, no le vayan a contar a nadie que soy el Hijo de Dios, el anunciado, el profetizado, el ungido de Dios? Déjenlos. Ellos no les van a creer por mucho que ustedes les digan. Ellos no van a aceptar, no van a entender, mis hermanos, y no estamos en ese mundo todavía. ¿Ve? Usted les prohibió terminantemente decírselo a nadie porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar el tercer día. Jesús conoce el corazón del hombre y conoce las reacciones del hombre. Jesús sabe cómo es el ser humano. Entonces vamos a tomar rápidamente la primera lectura que dice, el año segundo del rey Darío, el día 21 del mes séptimo, llegó la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Seatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y al resto de la gente.
¿Quién de entre vosotros queda de los que vieron este templo en su primitivo esplendor? Y el que veis ahora, ¿no os parece que no vale nada? O sea, en comparación con a la gente, y es bonito también valorar todo lo que Dios nos ha dado antiguamente. Y está bien reconocer nuestra historia y es bonito reconocer nuestras tradiciones. Todo eso está muy bien. Pero el mundo va cambiando, mis hermanos, y las circunstancias van cambiando. Las cosas van cambiando, muchas cosas cambian. Ánimo, solo, ánimo pues, solo del Señor. Ánimo tú también, Josué, hijo de Josada, como sacerdote. Ánimo, gente todas, oráculo del Señor. Adelante, que yo estoy con vosotros. Miren, Dios es un Dios que si nosotros lo aprendiéramos a conocer, Dios va siempre de menos a más. Repito, Dios es alguien que va siempre de menos a más. Nosotros, en cambio, los seres humanos nos aferramos a las cosas, nos apegamos a las cosas, nos amarramos a las cosas. Dios es libre. Dios no se apega de nada. Dios siempre avanza. Pregúntate tú, ¿y estás aferrado? ¿A qué estás apegado? No es que las cosas tienen que ser así, es que así me las enseñaron, es que así las aprendí. Anoche del grupo de oración les recordaba cómo yo aprendí las tablas de multiplicar y cómo se las traté de enseñar a mis hijos, al revés de todo de lo que todo el mundo aprende. Yo creo que si no todos ustedes fueron a la escuela y les enseñaron las tablas, primero la del 1, la del 2, la del 3 y hasta la del 10. Yo a mis hijos les enseñé las tablas al revés, comencé por la del 10 y cuando llegué a la del 1 ya las habían entendido todas. Cuando uno entiende algo, cuando uno comprende algo, uno se lo aprende. Cuando uno entiende y conoce a Dios, cuando uno sabe cómo es Dios, las cosas son muy diferentes, porque es que la gente confunde a Dios con la religión, o confunde a Dios con las tradiciones, o confunde a Dios con el pasado. Es que antes hacíamos las cosas así. Es que antes las cosas eran de esta manera. Mire, por ejemplo, el problema tan terrible que se tuvo mucho tiempo con las personas que hacían el Santo Rosario. No, es que tienen que ser 10 pepas y si no son 10 pepas por cada misterio, entonces eso no está bien. Y las oraciones que hay que hacer son estas, estas y estas y punto. Y de ahí no se pueden salir. Y ni una más, ni una menos. Y el que haga algo diferente, entonces no se merece el infierno. Y hoy en día tenemos sacerdotes que nos dicen a través de las redes de YouTube, tranquilo, no se afanen. Pueden hacerlo de esta manera, pueden hacerlo de la otra, pueden hacerlo de 5, pueden hacerlo de 3, pueden hacerlo de 1, pueden hacerlo de 10. Y ya no solamente existe el Rosario Mariano, también está el Rosario del Espíritu Santo, y está el Rosario de las Lágrimas y Sangre, y está la Coronilla de la Misericordia. Pero las personas que no pueden cambiar su manera de pensar y que se atan y que se encadenan, esas mismas personas son las que no pueden conocer a Dios, porque Dios, acuérdense ustedes lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Recuerden lo que le dijo Nicodemo, Juan capítulo 3. El espíritu es como el viento. Uno no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y sí tienen que ser los de Dios, libres. ¿A qué está refiriendo? A que cuando uno conoce a Dios y uno se da cuenta de que Dios no es estático, la religión a veces es estática, o parece por lo menos estática, la tradición parece estática, la historia es estática, es que lo que pasó fue esto y tiene que ser así. En cambio, Dios siempre, voy a decirlo de esta manera y espero no estar diciendo una herejía, Dios siempre va evolucionando. Por eso yo no creo que la fe y la ciencia se contradigan. Para mí la fe y la ciencia no se contradicen. Para mí la fe y la ciencia se complementan. Pero la gran mayoría de las personas, como en el caso del evangelio que leímos hoy, y por eso Jesús le dice a los apóstoles, cállense,
Es porque Jesús sabe que ellos son personas estatizadas, están quietas ahí, anquilosadas en la historia, en la letra, en la rúbrica, en lo que está escrito, y de ahí no se pueden salir. Entonces, por eso el Señor aquí en la primera lectura le dice, ánimo, ánimo, adelante, que yo estoy con vosotros, oráculo del Señor del universo. Ahí está mi palabra, y la palabra de Dios es creadora, siempre es nueva. La que os di al sacaros de Egipto, y mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. O sea, frescos, que lo que se ha hecho hasta ahora no es nada en comparación con lo que vamos a hacer. Míos son el oro y la plata, oráculo del Señor. Yo les voy a dar lo que necesitan para la obra. Ustedes no se afanen, ustedes no se preocupen. No, 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 no. Yo diría, qué bonito que dice la palabra de Dios acá. Míos son el oro y la plata. ¿Qué tal que fueran de los hombres? ¿Qué tal que el oro y la plata fuera de los seres humanos? Pues el ser humano siempre se quiere apropiar de la plata, del dinero. Se quiere aferrar, se quiere apegar a él. Y ahí está la gente que se mata por plata. Y ahí está la gente que se mata por dinero. Porque se aferran, porque se apegan. Pues así también puede pasar con las leyes, con los mandamientos y un montón de cosas. El Señor dice acá, ustedes no se afanen, yo soy el que los proveo, yo soy el proveedor. Está ahorita por aquí mirando algunos papeles y me encontré en todos los papeles una enseñanza. Ay, creo que la boté, la rompí. Una enseñanza que precisamente escribí en algún momento sobre Dios, sobre la importancia de conocer a Dios. Pues, qué importante, qué bonito es eso. Entonces dice, mayor será la gloria de este segundo templo que del primero, dice el Señor del universo. Miren, ¿saben qué? Yo creo en las promesas de Dios. Yo no creo en los hombres. La palabra de Dios dice por ahí, maldito el hombre que confía en el hombre. Y derramaré mi paz y prosperidad en este lugar, oráculo del Señor. Por eso con alegría el salmista dice, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Ora el salmista diciendo, por favor, Dios mío, hazme justicia, defiende mi causa contra gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo. Ese envía tu luz y tu verdad es proyéctame según tú. Quiero pensar como tú y quiero actuar como tú. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Claro, es que la alegría del ser humano viene de Dios y no de los hombres. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios mío, Dios mío. Mis hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Amén. Gracias, Papito Dios, por todas esas maravillas que nos has dado hoy, por todo lo que tú nos haces ver, por todo lo que tú estás siempre ahí, por todo lo del amor, las bendiciones, así como con la mamita María, que ella siempre también está ahí y es perseverante. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con nuestro Espíritu Santo, que sea el del Señor, que nos envíe tu luz, tu verdad, que podamos ver en ella esa guía y nos conduzca a tu monte santo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitación para los grupos presenciales. Estamos de lunes a sábado en diferente parte en la ciudad y fuera de la ciudad también. Entonces pueden acudir ahí a los grupos para aprender más del Señor y conocerlo y poder amarlo más y sentir su amor para que Él nos pueda ayudar a nuestras vidas. También invitación al Santo Rosario a las 3 de la tarde. Se ora por cada día por una petición diferente que está de lunes a sábado. Y dale gracias a todos los que puedan también ofrendar en el NECI de Milena Bermúdez en el 301-551-2161.
Dios les recompensa grandemente. Y mañana hay invitación para el campamento que ya se está acercando, que es ahorita 4 y 5 de octubre, para los jóvenes. Todavía hay inscripciones, pueden participar, entonces aprovechen eso y no pierdan esa oportunidad para los que tienen jóvenes adolescentes, que es complicado. Y nuevamente mañana nos encontramos por el mismo canal a la misma hora y muchas gracias a todos. Un bendecido día para hoy. Un abracito grande. Muy chévere. Loca, inolvidable, de cambio, me cambió la mentalidad. Den el paso firme, fuerte, confiando en Dios, con la fe intacta, que todo va a salir muy bien. Que se den la oportunidad de venir a este campamento porque en serio puede ayudarles a cambiar su perspectiva y a creer más en Dios.